Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. En la noche del 21 de noviembre de 1999, Elizabeth Breton, acompañada de su pequeño hijo y 12 personas más, salió de su casa a reunirse en la costa para tomar una pequeña embarcación con la intención de llegar a Miami vía marítima. Aquello salió mal. Aquello salió muy mal, porque naufragaron y de aquel grupo de personas solo sobrevivieron 3 pasajeros. 2 jóvenes que lograron salvarse y un niño que salvó la vida milagrosamente, aferrado a un neumático. Dicen los que cuentan la historia que fue encontrado por 2 pescadores y cuando lo encontraron estaba rodeado de delfines que lo protegían. Ese niño tenía 5 años en ese momento y se llama Elian González Breton. Lo trágico de su naufragio, lo sorprendente de su salvación y todo lo dramático que fue después su recibimiento en Miami y su regreso a Cuba, lo convirtieron, a pesar de él, estoy seguro que nunca hubiera querido tener ese protagonismo, en el cubano que ha inscrito su nombre en la historia con menor edad. Los familiares del niño Elian en Miami lo recibieron, le dieron todo el afecto que se puede imaginar y empezaron a reclamar la idea de que si su mamá, Elizabeth Breton, había muerto en el intento de darle a su hijo una nueva vida en libertad, pues ese niño merecía vivir con su familia. La diferencia estaba en el que el padre de Elian fue compulsado de alguna manera por el gobierno cubano para que reclamara la devolución del niño al territorio nacional. Si realmente él tenía la intención de quedarse a vivir en Cuba, si él quería también emigrar, eso se ha especulado mucho al respecto. Lo cierto es que la batalla fue colosal, porque el señor Fidel Castro se empecinó en el que ese niño tenía que regresar a Cuba y desató una campaña política sin precedentes que colocó al país en un protagonismo tremendo y la discusión llegó a ser entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Se empezaron a desarrollar tribunas abiertas a lo largo de todo el país, actos, manifestaciones, marchas, exigiendo el regreso del niño a Cuba. Y a partir de ahí comienza realmente, se puede decir que es a partir de ese momento que comienza esa campaña política que se dio a llamar la Batalla de Ideas. Batalla de Ideas que trataba de rescatar el espíritu revolucionario, ya perdido en ese momento por todas las dificultades para vivir en el país, ¿no? Y Fidel Castro pues sencillamente aprovechó esta circunstancia para levantar el ánimo y convertir aquella batalla de ideas en algo que rescataba el sentimiento revolucionario del pueblo. Claro, las leyes norteamericanas favorecían los derechos del padre y las leyes cubanas también, y era obvio que la decisión final sería tomada por el señor padre de Elian. Y así fue. Él viajó a Estados Unidos y en un discurso que hizo en Washington públicamente dijo que él quería que su niño regresara a Cuba con su familia aquí, que era lo que le correspondía, y lo montó en un avión y lo trajo a Cuba. El recibimiento era obvio. ¿Quién estaba recibiéndolo? El señor Fidel Castro con toda su comitiva. Y se anotó esta victoria después de haber hecho movilizaciones gigantescas en todo el país, después de que se imprimieron vallas, pulóveres. Recuerdo un vecino que trabajaba como asistente en las tribunas abiertas que se hacían, trabajaba ahí enrollando cables, un trabajador más del Instituto Cubano de Radio y Televisión.
un hombre militante del partido, un hombre muy serio, ¿no? Ya después que el niño Elian estaba de regreso a Cuba, lo sorprendo, andaba con un pullover de eso que decía "liberen a Elian", y le dije muy serio: óyeme, ya realmente ese pulovito está mal, ¿de qué tú estás pretendiendo salvar a Elian, que ella está entre nosotros? El vecino, que no se caracterizaba precisamente por tener un agudo sentido del humor, se puso muy serio y no me dijo nada, pero lo cierto es que nunca más lo vi con el pullover puesto. Como nunca más en Cuba se ha vuelto a hablar de aquella batalla de ideas, que según los bromistas que siempre están haciendo bromas regionalistas, dicen que en Santiago de Cuba eso se dice batalla de ideas, anyway. Si a alguien le molesta o le preocupa que yo haga chistes con una cosa tan seria, le recomiendo que trate de escuchar las cosas que dice Elian González, hoy, ese diputado que tiene 30 años y que no es que sea humorista, ¿no? Pero uno se ríe con las cosas que dice. Por estos días de noviembre de 1989 comenzaron a llegar a Cuba los restos mortales de los cubanos que habían fallecido en la guerra de Angola. Esta guerra, que duró aproximadamente 15 años, desde el año 1975 hasta finales del año 91, está considerada la guerra más larga de la historia de Cuba. Y según los datos oficiales, más de 2085 cubanos que cumplieron misiones militares en Angola fallecieron en esas operaciones por diversos motivos, y también 204 civiles. Esta es una cifra que se ha discutido mucho, pero bueno, hasta ahora, a pesar de que hay mucha duda en el número que ha dado el gobierno, no se han reportado, que yo tenga noticias, familiares que hayan reclamado que su pariente haya fallecido en Angola y no haya aparecido luego en la lista que publicaron los medios oficiales. La ceremonia fue el 7 de diciembre, donde se dio por resultado esta cifra y todos estos datos, pero ya a partir de esta última semana de noviembre empezaron a llegar los restos mortales de estos cubanos que murieron en las diferentes circunstancias en que se muere en una guerra. A veces en combate, a veces en accidente, a veces por enfermedades también, ¿no? Incluso por hechos violentos entre ellos, ¿no? En broncas que hubo, y además los fusilados, hubo fusilados también ahí. No sé si los fusilados estarán en la lista de los que vinieron y le hicieron honores después. Hoy Angola, como se sabe, es un país capitalista. El movimiento por la liberación de Angola renunció al marxismo-leninismo. Hay una corrupción tremenda en ese país, y bueno, los muertos aquí, en Cuba. El próximo viernes vamos a incluir un tema que aparece insertado en la última semana de noviembre, más específicamente el día 25, y que se trata ni más ni menos que de la muerte del señor Fidel Castro, la persona que más hemos mencionado en este podcast por el protagonismo que ha tenido en casi todas las situaciones que uno puede recordar a lo largo de estos 65 años. Vamos a ver cómo nos tratamos este viernes próximo. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.